A ver, muy buenos días. Lo primero, bueno, espero que me escuchéis, ¿vale? No sé si hay algún problema y que me estéis viendo, ¿vale? Antes de nada, comentaros, disculpar el pequeño retraso, pero es que he tenido un pequeño problema. Creo que, no sé si estoy abajo, en abajo a la izquierda. He tenido un pequeño problema porque, bueno, pues no sabía bien lo de convertir el archivo que os he hecho a PDF y subirlo luego aquí para que lo pudierais ver y, bueno, lo mío pues no es precisamente la informática, ¿vale? Espero que otras cosas sí lo sean, pero no que sea más el tributario. Y creo que me veis abajo. Vale, fenomenal. Bueno, pues venga, ya sin más, vamos a ver. Inicialmente la exposición era más del tema 21, de algunos aspectos del tema 21 más teóricos, pero bueno, finalmente, un poco a sugerencia de alguna compañera, yo creo que os propuse centrarnos en las novedades reglamentarias de estos temas, de esta quincena 16-17, temas 16-17 y sobre todo el tema 21, ¿vale? Entonces, es lo que vamos a tratar en el día de hoy, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues ya sin más, vamos a ver exactamente las novedades. Venga. Ya está. A ver si podemos. A ver. Ya está. Creo que ya lo veis bien, ¿no? Me imagino. Ahí ya lo veréis un poquito mejor, ¿no? Vamos a ver, en cuanto a estos temas, ¿vale? Los artículos del reglamento que han cambiado, vamos a ir viendo y son los siguientes, ¿de acuerdo? En primer lugar, el artículo que regula, el artículo 79, se ve pequeño, a ver si lo amplío un poquito más, aquí. Aquí ya se verá un poco mejor. En todo caso, lo que hago es que luego esta presentación os la cuelgo, ¿vale? Para que tengáis la biblioteca del campus para que la tengáis. No os preocupéis por eso, ¿de acuerdo? Yo os la voy a colgar igual. Vamos a ver, artículo 79 del Reglamento General de Recaudación. De estos temas es el primero que cambia. El 79 es el que regulaba el embargo de dinero en cuentas abiertas en entidades de crédito. ¿Qué es lo que han hecho en este caso? Vale, pues en este caso lo que han hecho es adaptar la redacción actual del artículo 79 del Reglamento General de Recaudación a la redacción que dieron en el 171 de la Ley General Tributaria. Pues lo tenéis aquí abajo, ¿vale? El 171 de la Ley General Tributaria lo que os decía es que cuando hago una diligencia de embargo de una cuenta bancaria, ya no solo quedaba embargado el dinero que hubiera depositado en esa cuenta bancaria, ¿vale? De esas oficinas, sino todo dinero que hubiera en las cuentas bancarias de la entidad, ¿vale? De la entidad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que han hecho, qué es lo que han hecho ahora mismo? Bueno, pues lo que han hecho ahora mismo es hacer lo mismo, ¿vale? Te dice al resto de bienes o derechos existentes en dicha persona o entidad y con la mención en el ámbito estatal, autonómico o local que corresponda. Esto estaba en el 171 de la ley. El 79 del reglamento seguía apareciendo la antigua mención, ¿vale? Y es que solo alcanzaba al ámbito de cada una de las oficinas el embargo, pero bueno, había que entenderlo tácitamente derogado. Bueno, pues a partir del 2012 se cambia la ley y ahora en el 2017 ya adaptan el reglamento a la ley. No hay un cambio sustancial. Bueno, aquí os pongo un ejemplo, ¿vale? Básicamente, bueno, pues de cómo se aplicaría esto, cómo se haría esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, si dictáramos una diligencia de embargo en una cuenta conocida de CaixaBank, ¿no? De una sucursal de CaixaBank situada en Tarragona, a ver, en primer lugar, ¿qué es lo que hubiera ocurrido, ¿vale? Con la redacción antigua de la ley y del reglamento. Pues simplemente que esa diligencia de embargo en CaixaBank antes de 2012, estamos hablando antes de 2012, pues si no hubiera dinero suficiente en esa cuenta, quedaban embargadas todas las cuentas de esa sucursal de CaixaBank, ¿vale? Pero exclusivamente de esa sucursal de CaixaBank, de nada más. ¿Qué es lo que ocurre? Con el cambio reglamentario y de la ley, esto ya es aplicado desde 2012, ¿qué efectos tendría la diligencia? Bueno, pues si es un órgano de la EAT quien ha dictado la diligencia de embargo, quedaría embargado no solo las cuentas, o sea, si no hubiera saldo suficiente en esa cuenta que yo he identificado, quedan embargadas todas las cuentas que tenga este obligado tributario en la totalidad de CaixaBank dentro del territorio español, en el ámbito estatal, ¿vale?
una cuestión que tampoco podemos pasar por alto. Me da igual que quien dicte esa diligencia de embargo, si es de la EAT, me da igual que esté en la administración de Reus, que esté en la administración de Carabanchel o que esté en la delegación de Málaga, porque como es administración estatal, los efectos de su diligencia de embargo es para todas las cuentas que haya en todo el Estado, en todo el territorio nacional. ¿Vale? ¿Cuál es la diferencia? Si os fijáis, ahí os pongo un segundo ejemplo, ¿vale? Y es, ¿qué ocurre cuando lo dicta un órgano de la comunidad autónoma, no de la EAT? ¿Vale? Bueno, pues en esos casos, la diligencia de embargo que dicte un órgano de la comunidad autónoma no va a tener, o sea, si no hay saldo suficiente en la cuenta afectada por esa diligencia de embargo, ¿vale? Lo que ocurriría es que quedarían embargadas el resto de cuentas que haya dentro de la comunidad autónoma, dentro del ámbito de la comunidad autónoma, en otras sucursales de la comunidad autónoma. Pero, por ejemplo, si quien hace la diligencia de embargo es por ejemplo, de Cataluña, ¿vale? No quedarían embargadas las cuentas corrientes que estén situadas, por ejemplo, en Valencia, ¿vale? Esa es la diferencia entre el caso A, que lo haga la EAT, o el caso B, que lo haga la comunidad autónoma. Como veis, es el ámbito de aplicación en el caso de la EAT pues es bastante mayor. Bueno, como vemos aquí simplemente es adaptar el reglamento a lo que ya estaba en la ley. Vale. Artículo 80 del Reglamento General de Recaudación. El artículo 80 del Reglamento General de Recaudación incorpora una norma similar a la que acabamos de ver en el artículo 79 del Reglamento General de Recaudación, que el objeto es el mismo que acabamos de comentar y es adaptar el Reglamento General de Recaudación a la nueva redacción del artículo 179 de la ley. Entonces, ¿qué ocurre? Pues te incluye un inciso final y te dice, vamos a ver, cuando unos valores mobiliarios estén depositados en una sociedad de valores, una sociedad de entidad de crédito, sociedad o agencia de valores, otra entidad depositaria, si este embargo podría extenderse a todos los bienes de obligado al pago, no solo en esa sociedad, en esa oficina, etcétera, sino en la totalidad de la entidad de crédito, en la totalidad de sociedad o agencia de valores dentro del territorio nacional, autonómico o local, de cada jurisdicción de la jurisdicción de cada administración tributaria. Lo mismo que hemos comentado antes en el 39 en el 80. ¿Vale? No requieren más explicación. Bueno, vamos a ver. Otras modificaciones que, bueno, tampoco cambian tanto. Artículo, por ejemplo, 81 del Reglamento General de Recaudación. Embargo de otros créditos, embargo de efectos y derechos realizables en el acto a corto plazo. Esto es, yo lo que estoy aquí haciendo, ¿vale?, es embargar los saldos que, por ejemplo, tenga un obligado tributario, ¿vale? Los saldos pendientes de cobro que tenga un obligado tributario, pues frente a otro deudor, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Bueno, pues en este caso, lo que se ha incorporado es una mención final, ¿vale? Te habla simplemente, bueno, pues en estos casos, ¿cómo se hace el embargo? Se notifica al deudor del obligado al pago, ¿vale? ¿Quién es el deudor del obligado al pago? Si a mí quien me debe es una empresa, ¿vale?, a quien yo le notifico este embargo no es a mi obligado al pago, sino que es al que debe dinero al obligado al pago, ¿vale? Al deudor del obligado al pago. Bueno, pues le notifico en este caso la diligencia de embargo y ya está, eso me ha cambiado. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues imaginemos muy grandes empresas de España, yo qué sé, pues un Corte Inglés, una empresa de esta categoría, ¿no? ¿Qué ocurre? Están continuamente recibiendo diligencias de embargo de créditos, ¿vale? Entonces, por el procedimiento tradicional, pues continuamente tenían que estar, bueno, pues recibiendo estas diligencias y con todos los problemas que les puede dar a ellos de gestión, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues aquí se ha introducido algo que es similar, ¿vale?, a lo que tenemos en la diligencia de embargo de cuentas, y es que se podrían presentar estas diligencias de embargo de una forma convenida entre la administración ordenante y los destinatarios de las diligencias, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues básicamente que lo que se va a habilitar es que esto se pueda hacer por internet, por vía telemática, ¿vale? Entonces, telemáticamente vamos a poder hacer este envío, pues igual que el embargo de fondos telemáticos, ¿vale? En todo caso, bueno, pues la notificación de la diligencia, como veremos aquí a continuación, se va a hacer conforme al régimen previsto en la Ley General Tributaria. Esto es pues de una forma mediante una notificación administrativa, pero bueno, igual que se puede hacer ahora
la notificación por medios electrónicos, ¿vale? De cualquier acto con plenos efectos jurídicos, pues esto se va a hacer de la misma manera, ¿vale? Pero se hará por vía telemática y de una forma que se acuerde con cada una de estas grandes entidades. Bueno, embargo de sueldos, salarios o pensiones, ¿vale? Artículo 82. Bueno, pues en este caso, en el artículo 82, ¿vale? Lo que se ha hecho es lo mismo que en el artículo 81, pero para sueldos, salarios y pensiones. Esto es lo mismo que acabamos de contar ahora para el artículo 81, pues pensar que ocurriría lo mismo con grandes empresas, ¿vale? Muy grandes empresas, mira, obviamente la seguridad social, ¿no? Van a recibir continuamente una multitud de embargos de diligencias de embargo de sueldos, salarios o pensiones. ¿De qué se trata aquí? Bueno, pues de lo que se trata aquí simplemente es que de una forma convenida, pues normalmente será por vía telemática, la administración tributaria les envíe, ¿vale? Estas diligencias de embargo, que en todo caso se hará mediante sede electrónica o por mediante notificación electrónica con plena validez jurídica, pero bueno, es razonable que se haga de una forma, bueno, pues que digamos que simplifique para el receptor de esa diligencia el poder atender a la diligencia, ¿vale? Bueno, pues aquí igual, lo mismo que en el caso anterior, no hay diferencia. Este artículo sí que es nuevo, ¿vale? La prohibición de disponer de bienes inmuebles por embargo, acciones o participaciones. Este artículo es totalmente nuevo, es el 88 bis. Básicamente, y por recordar, aquí de lo que se trata es de desarrollar el 170.6 de la Ley General Tributaria, ¿vale? 176, que os lo comento, lo tenéis aquí a continuación, es la prohibición de enajenar bienes inmuebles. Esto es, eran los casos en los cuales se tenían que producir tres circunstancias. Lucía me parece que comenta que tiene problemas de sonido. ¿Me oís en general o no me oís? Porque Lucía me parece que no lo oye. Vale, pues Lucía, no lo sé. Luego se va a grabar esto, ¿vale? Porque si tuvieras problema con la reproducción se va a grabar, ¿vale? O sea que no te preocupes, ¿de acuerdo? Bueno, a lo que vamos. En estos casos, ¿vale? Lo que ocurría es que la administración embargaba unos valores correspondientes a una sociedad, ¿vale? En la cual se entiende que este obligado tributario tiene el control efectivo total, parcial, directo, indirecto. Recordar que era cuando se tiene más del 50% de control de esas acciones, el control del capital social. Pues tengo ya el 50,01, el 56, el 58 o el 60, el 70, el que sea. Bueno, en esos casos, lo que te decía la norma es que si yo estoy embargando esos valores, lo que puedo hacer aquí es una medida cautelar no frente al obligado al pago. Cuidado, y ese es el matiz. La medida cautelar no se le hace al obligado al pago, se hace sobre los bienes de la sociedad, ¿vale? De la sociedad de estos valores, ¿no? Entonces, hago una medida cautelar y esa medida cautelar en concreto consiste en una prohibición de enajenar, gravar o disponer. Esto es, impido a esa sociedad, ¿vale? A esa sociedad que pueda disponer de los bienes. ¿Cuál era la lógica de esta prohibición de enajenar, gravar o disponer? Bueno, pues básicamente que las acciones embargadas, su valor, ¿vale? El valor de esas acciones realmente está representada, o gran parte de ese valor es por el activo que tienen, y el activo son los inmuebles. ¿Qué ocurre? Si yo embargo esas acciones y el administrador de la empresa lo que hace es que enajena esos inmuebles o los grava, esto es, pone un derecho real de hipoteca, por ejemplo, sobre esos inmuebles, lo que me está haciendo es vaciar de valor el inmueble y, por consiguiente, vaciar de valor esas acciones embargadas, ¿vale? Lo cual me perjudica el efecto de la subasta. Bueno, en este caso, bueno, pues la medida cautelar está prevista como una prohibición de enajenar, gravar o disponer, y el artículo 170 pues te establecía cuáles sean los requisitos. Vamos a ver. ¿Qué es lo que incorpora aquí el 88 bis? Bueno, pues tampoco mucho, ¿vale? En estos casos lo que te concreta, bueno, pues que la administración tiene que solicitar que se practique esta anotación preventiva de prohibición de disponer sobre bienes inmuebles al registro de la propiedad, ¿vale? Sobre la base de un título. Y la base de este embargo, ¿vale? De esta anotación preventiva, en el fondo, ¿de cuál se va a derivar? Del embargo de los valores. Esto es, yo adopto una prohibición de disposición, en este caso lo llaman de disposición, pero es lo que en el 170 hablan de enajenar, gravar o disponer. Lo que pasa es que disponer es como el término genérico. Y el fundamento de esa prohibición básicamente es el embargo de los valores, ¿vale? El embargo de esos valores.
¿de acuerdo? Ahí, además, el apartado 2, bueno, pues te concreta que lo que tiene que hacer el órgano de recaudación competente, ¿vale? En este caso es el órgano competente para dictar diligencias de embargo, ¿eh? Para dictar diligencias de embargo. Es el competente para hacer mandamientos. Pues lo que tiene que hacer es un mandamiento al registrador de la propiedad, ¿para qué? Pues para que o sea, al registrador de la propiedad para que inscriba esta prohibición de disponer, una anotación de prohibición de disponer, ¿vale? Simplemente es esto. Entonces, es una concreción reglamentaria de lo que decía el 176. Bueno, aquí os he incorporado un ejemplo que, bueno, en principio ya lo habíamos visto, ¿vale? Que sería que se podría se embargarían las acciones de un deudor, ¿vale? Que representan el 90% de una sociedad en cuyo activo está en un inmueble. ¿Qué ocurre? Yo aquí, los actos que tengo que dictar son los siguientes. Primero, tengo que hacer una diligencia, ¿vale? Una diligencia de embargo de un bien de esos valores, perdón. Segundo, tengo que hacer una medida cautelar de prohibición de enajenar, grabar o disponer. Tercero, tengo que hacer un mandamiento de anotación de esa prohibición de enajenar, grabar o disponer, ¿vale? Lo que comenta Luis, ¿vale? Es si no se puede hacer sobre bienes muebles. No se puede hacer en principio. ¿Por qué? Porque la norma, si nos fijamos en el 176, te habla aquí de bienes inmuebles, ¿vale? La prohibición de enajenar, grabar o disponer es sobre bienes inmuebles. Entonces, bueno, como lo establece sobre bienes inmuebles, pues no hay opción de bienes muebles, ¿vale? Es la que está concretada en la norma, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a ver. Esto es lo que afecta básicamente al tema 17. Al tema 16 no hay nada que le afecte, pero sí al 17, ¿vale? Entonces, vamos a entrar ahora en lo que serían los cambios del reglamento de revisión, ¿vale? ¿Qué novedades ha habido en el reglamento de revisión? Bueno, pues vamos a empezar por aquí. El artículo 2 bis, que es totalmente nuevo, que te habla de los procedimientos amistosos, ¿vale? A ver, muy básicamente, ¿qué es un procedimiento? Al obligado tributario se le notificaría el embargo de espalda mental. No, a ver, María Teresa, ¿cómo se hace una medida cautelar? Bueno, pues en el caso de las medidas cautelares, ¿vale? Lo que se hace es que tú le tienes que notificar la medida cautelar al obligado tributario, ¿vale? Entonces, ¿cuándo le estás notificando y para ejecutar la medida cautelar, posteriormente dictas un mandamiento de anotación preventiva, ¿vale? En este caso de la prohibición de disponer. Lo que tú le tienes que notificar al obligado tributario es la medida cautelar, ¿vale? Esto es, yo al obligado tributario le he embargado los valores, eso sí se lo he notificado, y adicionalmente he dictado una prohibición de disponer. Esa prohibición esa medida cautelar es lo que yo le notifico al obligado tributario conforme al 81 de la Ley General Tributaria. Y luego, posteriormente, ¿vale? Lo que haré es hacer un mandamiento, anotación de disponer, ¿vale? De prohibición de disponer al registro de la propiedad, pero yo ya se lo he advertido y se lo he notificado que lo voy a hacer en la medida cautelar que le he notificado al obligado tributario, ¿vale? Por eso no se le hace después de, es que ya se lo has dicho, ¿vale? Ya se las notificado. Bueno, vamos a ver, ¿qué es esto de los procedimientos amistosos? Muy básicamente, esto es un tema, bueno, un poco, para vosotros un poquito ajeno, muy simplemente es cuando hay dos países, ¿vale? Dos países, por ejemplo, España regulariza una determinada renta y la cuestión que se debate es, bueno, pues a una renta, a un determinado obligado tributario que opera en España y en Francia, por decirlo de alguna manera. Vale, entonces, ¿qué ocurre? Pues el obligado tributario se le dice que eso tiene que tributar en España, ¿vale? Y por tanto se le grava aquí y por lo que sea, que no vamos a entrar aquí en esos temas, el obligado tributario no está de acuerdo porque entiende que se tiene que tributar en Francia, ¿vale? ¿Por qué? Porque él en su día lo declaró en Francia, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues si las autoridades francesas, la Hacienda francesa no está de acuerdo con lo que ha hecho la Administración española, hay una cosa que se llaman los procedimientos amistosos, ¿vale? Los procedimientos amistosos es que entre los dos países se ponen de acuerdo, se procuran poner de acuerdo para ver dónde tiene que tributar la renta, si en España o en Francia. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Pues si España es la que ha regularizado, ¿vale? La que dice, oye, yo creo que esto tiene que tributar en España lo que tú declaraste en Francia, ¿vale? Y el obligado tributario se lo ha dicho a la Administración francesa diciendo, oye, que como esto tributa en España, ya no tengo que tributar aquí en Francia, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre en estos casos? Bueno, pues cuando se inicia un procedimiento amistoso, nos dice la Ley General Tributaria, la disposición adicional 20
primera, ¿vale? Que lo que hacemos es que suspendemos, ¿vale? Se suspende el procedimiento de revisión, ¿vale? Se suspende este último, el procedimiento de revisión. Quiere decir, si el obligado tributario, cuando le ha liquidado la Administración española, ha planteado una reclamación económica administrativa porque no está de acuerdo, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que está pendiente de revisión, de revisión por parte de los tribunales económico-administrativos, ¿vale? De resolución. Si además en Francia se ha iniciado un procedimiento amistoso, ya no tiene que resolver el Tribunal Económico Administrativo, ¿vale? Sino que tiene que esperar a la resolución de ese procedimiento amistoso, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es lo que ha incorporado el reglamento? Pues simplemente es un desarrollo de esta idea que os acabo de comentar, ¿vale? ¿Cómo opera esto? Bueno, pues cuando haya que procesar la suspensión de ese procedimiento de revisión, conforme a la norma que hemos visto de la Ley General Tributaria, ¿vale? La autoridad competente española, esto es quien tiene que llevar los procedimientos amistosos en materia de imposición directa, básicamente es el Departamento de Inspección Financiera y Tributaria, le comunica al órgano revisor los recursos administrativos bueno, pues que se hayan interpuesto por este solicitante, ¿vale? Y comunicará también al órgano de revisión la terminación del procedimiento amistoso. Esto es, le tienes que comunicar al órgano revisor cuando ya se ha adoptado una decisión en ese procedimiento amistoso. Básicamente, el procedimiento amistoso, ¿qué se hará? Pues básicamente es o mantiene que es la Administración española la que es correcta la liquidación o entiende que no es correcta la liquidación. Pues si no es correcta la liquidación, nos quedamos sin objeto, ¿vale? De ese procedimiento de revisión, porque hay que anularlo, ¿vale? Si entiende que la Administración española sí que es la competente, pues obviamente posteriormente tendrá que resolver el tribunal porque la liquidación sigue en pie, por tanto el tribunal tendrá ya que resolver sobre si es correcta o no la liquidación hecha por parte de la Administración tributaria española, ¿vale? Eso es a lo que se refiere este artículo 2 bis. Bueno, vamos a ver algún comentario más, ¿vale? El artículo 11 del reglamento de revisión, ¿vale? Nos incorpora, bueno, pues este procedimiento para la revocación simplemente se ha cambiado, ¿vale? Antes, en la antigua norma, primero primero se hacía el informe del servicio jurídico y luego posteriormente la propuesta, ¿vale? Y ahora lo que te dice la norma es, una vez concluido el trámite de audiencia, se hace la propuesta de resolución. Y después de la propuesta viene el informe del servicio jurídico. Ya está, se ha cambiado el orden. Antes era al revés. Antes primero informe del servicio jurídico y luego propuesta. Pues ahora es justo al revés. Ya está. Vale, no es más cambio. Venga, vamos al artículo 25, que sí que tiene algún matiz más, ¿vale? En cuanto a la suspensión del acto impugnado, bueno, pues en recurso de reposición está la regla general, la interposición de recurso de reposición no suspende ejecución del acto impugnado como regla general, ¿vale? No obstante, bueno, pues hay una serie de supuestos en los cuales sí que se suspende la ejecución del acto impugnado, ¿vale? Y cuando se aportan garantías, caso de errores, etcétera, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? En el caso de sanciones, ¿vale? Cuando han sido objeto de recurso de reposición, ¿vale? Como regla general se aplica la regla del artículo 212 de la Ley General Tributaria. El 212 de la Ley General Tributaria, ¿qué es lo que nos dice? Que habría suspensión automática de la sanción sin necesidad de que lo solicite el obligado tributario por el mero hecho de que se ha recurrido esa sanción, ¿vale? En este caso, en el 212, ya te especifica que en el caso de, esto afectaría también a la sanción cuando la haya recurrido no solo el deudor principal, sino el responsable, que en todo caso se va a suspender la sanción, pero te incluye una excepción. Te incluye una excepción que es los supuestos del 42.2 de la Ley General Tributaria. Esto es los que incumplen órdenes de embargo, los que oculten bienes o derechos del obligado al pago, etcétera. Bueno, pues que en estos casos, ¿vale? Si el alcance de la responsabilidad incluye estos importes, aunque se recurra, ¿vale? Aunque se recurra, esa sanción no queda suspendida automáticamente en ningún caso, ¿vale? No se aplicaría el 212.3 de la Ley General Tributaria, sino que en esos casos, ¿vale? Lo que es, bueno, pues no se aplica y si quiero suspender tengo que aportar una garantía, ¿vale? Esto, bueno, pues ya lo tengo básicamente en la Ley General Tributaria, que bueno, pues está ya incluido en la Ley General Tributaria, ¿vale?
Otro tema más, ¿vale? Que sería apartado, dentro del 25, el apartado 2, ¿vale? En el apartado 2 nos ha incluido un matiz adicional, ¿vale? El apartado 2 te dice, bueno, la solicitud de suspensión, cuando se aportan determinadas garantías, aval bancario, certificado de seguro de caución, etcétera, ¿vale? Suspende el procedimiento de recaudación. Y aquí lo que se ha hecho es incluir algo que estaba incluido también en el 224 de la Ley General Tributaria. Son las famosas obligaciones conexas, ¿vale? Las obligaciones conexas, lo que ya introdujo el 224 de la Ley General Tributaria es que si se ha recurrido una determinada liquidación, por ejemplo, a ingresar, y resulta que son obligaciones conexas, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Si posteriormente se estima la reclamación y se le da la razón al obligado tributario, como regla general, ¿qué es lo que hay que hacer? Devolver esa garantía, devolver ese aval, ¿vale? Por lo que introdujo el 224 de la Ley General Tributaria es, cuidado, si son obligaciones conexas, no hay que devolver el aval. ¿Por qué? Porque ese aval, ¿vale? También que se podrá ejecutar, se podrá utilizar esa garantía respecto, ¿vale? Para garantizar, ¿vale? La obligación conexa. Muy básicamente eran los casos en los cuales yo he tenido dos liquidaciones, inicialmente por obligación conexa, ¿vale? Una que era ingresar, otra que era devolver. El obligado tributario recurrió la liquidación a ingresar, pero no recurre la liquidación a devolver, ¿vale? La liquidación a ingresar no la ingresa porque aporta, por ejemplo, un aval bancario y la liquidación a devolver se practica la devolución. Lo que me está diciendo la norma es, hombre, si realmente tenía razón el obligado tributario, la liquidación a ingresar, ¿vale? Se anula, pero no se devuelve la garantía. ¿Por qué? Porque si lo que hizo la administración fue devolverle y resulta que la devolución también es improcedente por derivarse de una obligación conexa, ¿vale? El obligado tributario tiene que reintegrar ese importe. Si no lo reintegra, utilizamos la garantía, ¿vale? Vamos a utilizar esa garantía que tenía constituida para la liquidación a ingresar y podemos ejecutarla para cobrar ese reintegro de devolución que le vamos a exigir a continuación derivado de la obligación conexa. ¿Vale? Básicamente es eso que ya estaba en el 224 de la Ley General Tributaria y lo que hacen aquí es especificarlo. ¿Vale? No hay una novedad sustancial. ¿De acuerdo? Ya os lo apunto aquí que no es una gran novedad. Bueno, el 25 del Reglamento General de Recaudación introduce un matiz adicional, ¿vale? Disculpad. Introduce un matiz adicional y que estaría en el 25.3, ¿vale? En este 25.3, ¿vale? ¿Qué es lo que nos incorpora? Bueno, pues nos incorpora algo que ya estaba, ¿vale? En la Ley General Tributaria, pero bueno, estaba en el 224, pero que hasta ahora, bueno, pues no se había incluido en el reglamento, y es que la garantía no solo cubre la deuda de los intereses de demora de suspensión, sino también, ¿vale? Va a incluir los recargos que proceden en caso de ejecución. Básicamente, que la garantía también debe cubrir el 20% de recargo a premio ordinario, ¿vale? Porque es el recargo que va a proceder si hay que ejecutar la garantía, ¿vale? Eso es lo que te quiere decir aquí, ¿de acuerdo? Ya estaba en la ley, con lo cual tampoco hay un cambio sustancial. Bueno, ya pasando a lo que sería tribunales económico-administrativos, ¿vale? Bueno, ahí se suprime una sala desconcentrada que había de Alicante, el TEAR de Valencia tenía una sala de Alicante, se suprime y ya está, ¿vale? Y se introduce la posibilidad de que el presidente del TEAC, ¿vale?, pueda atribuir a los miembros de cualquier órgano económico administrativo la posibilidad de resolver las reclamaciones de la competencia de otro, ¿vale? Y ya está. Él va a poder a partir de ahora, pues, decir a un órgano económico administrativo y resuelve las resoluciones de otro órgano económico administrativo. Esto es un tema de eficiencia administrativa, obviamente, de movilizar pues la carga de trabajo pues en función de los recursos disponibles, ¿vale? Tampoco tiene más historia. Bueno, pasamos al artículo 35 y aquí sí que ha habido algunos cambios, ¿vale? Algunos cambios que son particularmente remarcables, ¿vale? Y es, ¿cómo determinamos la cuantía de la reclamación? ¿Qué es lo que ocurría? En la norma antigua, ¿vale? En la norma anterior había pues una idea básica y es básicamente la cuantía del documento, objeto de reclamación, etcétera. Bueno, pues no era tampoco muy explícito. Y ahora el artículo 35 sí que nos va a incorporar
una serie de cuantificaciones que vamos a ver con un cierto detalle. Vale. Entonces, bueno, como regla general, cuantía de la reclamación, importe del acto, actuación, objeto de la reclamación. Vale, ya está. Actos que no sean de cuantificación económica o sanciones no pecuniarias son de cuantía indeterminada. Vale. El matiz, ¿por qué es importante la cuantía? Pues básicamente por ver si el acto es susceptible de doble alzada o bien de única instancia, ¿vale? En el caso de que proceda de un órgano territorial de la administración tributaria, pues cuando es hasta 150.000 o 1.800.000, pues eso valoraciones, recordar que es única instancia, y cuando esté de esas cuantías vamos a ir a doble instancia o bien hay que ir directamente al TEA, ¿vale? Ese era el problema, o bien, bueno, pues se utiliza el procedimiento abreviado o no. Vamos a ver, entonces, sí, Blanca, es lo que te acabo de contar. Única instancia, por ejemplo, si la inspección de los tributos de la delegación de Castilla y León te dicta un acto, una liquidación por una cuantía de 100.000 euros, según lo que vamos a ver ahora, tú tan solo puedes recurrir al TEAR de Castilla y León en única instancia. Y luego ya el acto sería firme en vía administrativa y ya te tienes que ir al contencioso. Si esa liquidación de la inspección de Castilla y León es de 200.000 euros, como excede de 150.000, tú ya no te puedes hacer dos vías en el económico administrativo. O bien ir en primera instancia al TEAR de Castilla y León y si no te da la razón, te tienes que ir al TEAC mediante recurso al alzada ordinario. O bien tienes una segunda posibilidad y es directamente irte al TEAC mediante única instancia. Pero en todo caso tienes que pasar por el central. ¿Por qué? Porque el acto excede de 150.000 euros. ¿Vale? Esa es la... Por eso es tan importante, porque haya que ir al TEAC o no haya que ir al TEAC. ¿Vale? Esa sería la cuestión. Única instancia es que una vez ya resuelto por quien sea en única instancia, hay que ir al contencioso. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que introduce aquí sobre todo? Bueno, pues hay casos que son de cuantía indeterminada, sanciones no pecuniarias, actos sin cuantificación económica, y en estos supuestos te va a concretar cuál es la cuantía de la reclamación. Y vamos a ver algunos casos, ¿vale? Entonces, en este primer caso te dice, vamos a ver, las reclamaciones, contratos realizados por la administración en los que se minora o se denega una devolución o compensación solicitada por el reclamante. La diferencia entre la devolución o compensación solicitada y la reconocida por la administración más el importe a ingresar. Esto es, primer ejemplo, os pongo aquí. Se solicita una devolución por importe de 200.000 euros, es solicitud de devolución, y resulta que la administración tan solo le reconoce 80.000. ¿Vale? ¿Cuál sería aquí la cuantía de la reclamación? Bueno, pues lo que nos dice la norma es diferencia entre la solicitada, que son 200.000, y la reconocida por la administración. Tan solo le hemos reconocido 80. Por tanto, la cuantía de la reclamación son 120.000. ¿Vale? 200 menos 80. ¿De acuerdo? Segundo caso. Te dice, se solicita una devolución por importe de 200.000 euros a devolver, y resulta que la administración, ¿vale?, no solo no le devuelve lo que ha pedido, sino que es que además le liquida una cuota a ingresar después de revisar, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería la cuantía de la reclamación? Fijaros aquí, no solo no le devolvemos los 200.000 que nos pide, sino además le pedimos 40.000. ¿Cuál es la cuantía? 240.000. Esto es la diferencia entre lo que él solicitó y lo que reconozco, que son de 200.000 a cero, son 200.000 más 40 que le exijo a ingresar. Hay en total 240.000. Como veis, pues sube bastante la cuantía. ¿De acuerdo? Vamos a ver, siguiente caso. En las reclamaciones contra actos de disminución de bases imponibles negativas declaradas por el obligado tributario, cuidado. Perdona, Elisa. No, Elisa, escucha. Son casos diferentes, ¿vale? Lo estoy planteando como casos distintos. Me explico. Primer caso es que un obligado tributario pide 200.000 y se le reconocen solo 80, y en otro caso, ¿vale?, tú pides 200.000 y no solo no te reconocen los 200.000, sino que te exigen los 40, ¿vale? ¿De acuerdo? Tú ya lo estás planteando como que hay dos liquidaciones, una provisional y una definitiva, etcétera. Bueno, eso yo creo que ya es irse mucho más allá, ¿vale? Irse mucho más allá, porque ya sería una cosa un poquito diferente, ¿vale? De hecho, sería algo distinto, ¿de acuerdo? ¿Vale? Vamos a ver. En las reclamaciones, caso de disminución de bases imponibles negativas declaradas por el obligado tributario. En principio, base imponible negativa que haya sido regularizada. Esto es,
tú presentas una base imponible negativa, ¿vale? En el impuesto sobre sociedades, que es el caso más típico, ¿vale? Y la administración, pues, declara otra, ¿vale? Eh, Luego te introduce dos reglas adicionales, ¿no? Te dice, vamos a ver, en el caso de que, además de esa base imponible negativa, se exige una deuda a ingresar, será el mayor de los dos importes, lo declarado que ha sido regularizado o la deuda a ingresar, ¿vale? Si además se ha solicitado una devolución, pues habrá que tener en cuenta los dos importes, la base imponible que ha sido regularizada y además, ¿vale? El que resulte, bueno, pues de la diferencia entre la devolución que se solicitó y la que se ha regularizado, ¿vale? En todo caso, ¿cuál cojo? Pues como van a ser importes distintos, si con uno de los dos ya excedemos de la cuantía para que se pueda acudir al recurso extraordinario, pues cogeríamos ese importe. Acordaros, 150.000 en el caso de que estemos hablando de componente de deuda o bien 1.800.000 en el caso de bases o valoraciones. Vamos a ver, os propongo tres ejemplos. Primer ejemplo, en todo caso, se presenta la autoliquidación con una base imponible negativa de 2 millones de euros, ¿vale? Una sociedad que tiene esa base negativa. Entonces, primer ejemplo, lo que hace la administración es que la base imponible negativa que realmente se reconoce es solo de 500.000 euros. Esto es el obligado tributario. Declaró menos 2 millones y nosotros lo reducimos a 500.000 de base negativa. Claro, ¿cuál es la cuantía aquí regularizada? 1,5 millones. Esto es la diferencia entre lo que el obligado tributario presentó en la declaración y lo que la administración le está reconociendo como base imponible negativa. Luego serían esos 500.000 euros. Segundo ejemplo. En este caso, el obligado tributario, ¿vale? Ha presentado una base imponible negativa de 2 millones de euros, ¿vale? Y la administración no solo no le reconoce ninguna base imponible negativa, sino que le pone una base imponible positiva de 500.000 y le incluye una liquidación a ingresar de 120.000. Aquí hay dos cuantías, lo que te dice la norma. No, cuidado, que aquí hay dos cuantías. En primer lugar, una base imponible negativa que se regulariza por importe de 2 millones, cuidado, por importe de 2 millones, esto es la diferencia entre la base negativa que él declaró y la base imponible negativa que se le deja, que en este caso son 2 millones, se le quita todo, y la otra cuantía con la que hay que tener en cuenta también es la liquidación que sale a ingresar, que son 120.000, ¿vale? Entonces, en este caso, veo la cuantía de 2 millones y la cuantía de 120.000. Yendo un poquito más allá, por 120.000 de deuda, ¿vale? No podemos ir a la doble instancia. ¿Vale? No pasamos por el TEAC, no es susceptible de recurso extraordinario. Ahora, por una reducción de base negativa superior a 1.800.000, sí, y en este caso la base imponible negativa se ha reducido en los 2 millones enteros que se habían declarado, ¿vale? Que no se han reconocido. Por lo tanto, sí que habría derecho al recurso extraordinario por el primer criterio. Esto es bajar la base imponible negativa de 2 millones a cero. Bueno, vamos a ver, en un tercer ejemplo, ¿vale? En un tercer ejemplo, reducimos la base imponible negativa a solo 500.000 euros, ¿vale? Él solicitó 2 millones de base imponible negativa, se le reduce a solo 500.000 euros. Y además, él solicitó una devolución por importe de 200.000 que se le deja solo en 40.000, ¿vale? Bueno, pues en este caso tengo dos importes, también tengo que comparar dos importes. Primer importe, sería de 2 millones de base negativa a 500.000, luego una reducción de bases de 1,5 millones. Y hay un segundo importe, y es que la devolución solicitada era de 200.000 y yo se lo dejo en 40. Luego tengo un importe de 160.000, ¿vale? Luego tengo un importe de 1,5 millones que no es susceptible de recurso extraordinario, pero tengo un segundo importe de 200.000 a 40.000 que ya son 160 y que sí sería susceptible de recurso extraordinario. Por tanto, toda la reclamación es susceptible de recurso extraordinario, ¿vale? Que es lo que nos dice la norma. Bueno, vamos a algún ejemplo más, ¿vale? En el caso de las diligencias de embargo, las reclamaciones contra las diligencias de embargo, sería el importe que se sigue, ¿vale? Por el que se sigue la ejecución. Cuidado, vamos a fijarnos una cosa.
Si yo he dictado una diligencia de embargo por un importe de 200.000, el importe de 200.000, cuidado, es el que resultará del artículo 169 de la Ley General Tributaria. Acordaos que el 169 de la Ley General Tributaria es el que nos especifica cuál es el importe a embargar, ¿vale? En cada caso, el importe a embargar era la deuda no ingresada, recargos del periodo ejecutivo, los intereses de mora del periodo ejecutivo y las costas del procedimiento de apremio. Vale, bueno, pues esos son 200.000. Y el importe que yo he trabado en la diligencia de embargo es solo de 5.000. Lo que me dice aquí la norma es el importe de los 200.000, el importe por el que se sigue la ejecución, ¿vale? Entonces sería este importe, ¿de acuerdo? Vamos a ver. En la letra D, ¿vale? En la letra D sí que nos dice en las reclamaciones contra acuerdos de derivación de responsabilidad el importe de la derivación. Entonces, aquí sería el alcance de la responsabilidad de cada responsable, ¿vale? Entonces, cuidado, que sí puede haber varios responsables, cada uno a lo mejor puede tener un alcance distinto, bueno, pues uno será susceptible de acudir al TEAC y otro no lo será, ¿vale? Será según el caso. En el caso de las reclamaciones contra sanciones, el importe de estas con anterioridad a la aplicación de las posibles reducciones. Esto es, una sanción del artículo 191 por 100.000 euros por acta de conformidad. Posteriormente, se hace una sanción reducida por conformidad, se quedan 70.000 y se hace una segunda reducción porque se ha ingresado esta sanción y además nos ha presentado recurso por 52.500. ¿Cuál es el importe? Bueno, pues el importe es el de 100.000, ¿vale? Que sería el importe relevante. Vamos a ver, por último, te dice la norma, en las reclamaciones contra resoluciones de un procedimiento inicial por solicitud de ingresos debidos, solicitud de rectificación de autoliquidación o solicitud de compensación. La diferencia entre lo solicitado y lo reconocido por la administración. Esto es, ¿qué es lo que ocurre aquí? Bueno, pues si yo solicito una rectificación de autoliquidación por 80.000 a ingresar, ¿vale? Con 80.000 a ingresar y solicito, por tanto, o sea, no autoliquidación inicial, disculpadme, inicialmente, ¿vale? Era de 200.000 a ingresar. Solicito la rectificación de esta autoliquidación y digo, no, realmente, ¿vale? Realmente a ingresar no eran 200.000, sino que solo 80.000. Por tanto, solicito como devolución de ingresos indebidos la diferencia. Aquí no cuadra, pero bueno, se entiende que es la diferencia, ¿vale? La administración, posteriormente, lo que me dice es, bueno, vamos a ver, realmente usted no tiene toda la razón, ¿vale? Realmente usted sí que es verdad que la autoliquidación inicial era excesiva, pero yo entiendo que es solo de 150.000 el importe a ingresar. ¿Cuál sería aquí? ¿Qué importes debería tener en cuenta? La diferencia entre la devolución que yo he solicitado y la devolución que se me reconoce, los importes, perdón, la diferencia entre lo que yo he solicitado como rectificación y lo que se me reconoce. En este caso, la diferencia estaría entre los 80, ¿vale? Y los 150. Muy va, disculpadme. ¿Vale? 80 y los 150. Esto es esos 70.000 euros que yo estoy poniendo de diferencia. ¿Vale? Bueno, vamos a ver. Reclamaciones sobre distintos componentes de la deuda tributaria que se refiere al artículo 58, lo que yo impugno. Este es el típico caso en el cual yo impugno la liquidación formada por cuota de intereses de demora. Yo estoy totalmente de acuerdo con la liquidación y lo único que estoy discutiendo es cuál es, ojo, la corrección o no de esa liquidación de intereses de demora. Pues ahí sería el importe de los intereses de demora, que es el importe del pleito que yo tengo con la administración. ¿Vale? Bueno, alguna cosilla más, por ejemplo, bueno, esto ha cambiado. En el apartado 3, por ejemplo, en los actos sobre actuaciones y omisiones de los particulares, la pretensión del reclamante. Pues, por ejemplo, si un obligado tributario le pide a otro particular que esa factura que le ha remitido con un IVA de 5.000 euros, que entiende que está exento y que por tanto le tiene que enviar una factura nueva, la cuantía del pleito son los 5.000 euros que incorrectamente entiendes que te han repercutido, ¿vale? Y que tú no deberías porque soportar esos 5.000, ¿no? Pues ahí sería la diferencia. Bueno, alguna cosilla más, ¿vale? En el tema de acumulación, ¿vale? Aquí es un tema terminológico, ¿vale? Que
se deja sin efecto la acumulación y antes directamente se decía desacumulación. Esto no tiene más, ¿vale? En el artículo 39 te habla de supuestos de suspensión, ¿vale? En los supuestos de suspensión me remito a lo que hemos comentado antes de los responsables del artículo 42.2 de la Ley General Tributaria, ¿vale? En este caso, bueno, pues igual que hemos comentado el recurso de reposición, pues se aplicaría también a las reclamaciones económicas administrativas, ¿vale? Simplemente un matiz, os incluye un ejemplo. Si a una sociedad le hemos notificado una liquidación ingresada por 100.000 y una sanción por 60, la deuda de la sanción se exige al responsable y este responsable es del 43 o del 42.1. Lo que nos dice el 212.3 es que da igual que recurra el deudor principal o da igual que recurra el responsable, en ambos casos la sanción estará suspendida tanto para el deudor principal como para el responsable, ¿vale? En ambos casos estaría suspendida también para el responsable según el 212. ¿Qué ocurre? En los casos del 42.2 de la Ley General Tributaria, ¿vale? Me da igual que haya recurrido la sanción el deudor principal o me da igual que ahora recurra el acuerdo de derivación de responsabilidad hacia el responsable, no se suspende la sanción del responsable, ¿vale? Bueno, garantías de la suspensión, ¿vale? Con alguna cosilla más, te introduce la norma lo mismo que te introducía bueno, pues la Ley General Tributaria, ¿vale? Tampoco ya lo había cambiado, ¿vale? El 233 y es lo mismo que en el recurso de reposición. Ahora habrá que la garantía cubrirá el recargo a premio ordinario, que es el recargo que procederá en caso de ejecución de la garantía, ¿vale? Lo de las obligaciones conexas, me remito a lo que os he comentado en el recurso de reposición, es lo mismo, ya lo vimos además en su día, ¿vale? Cómo funcionan las obligaciones conexas, ¿vale? Y no hay, vamos, tampoco hay más novedad. Artículo 50. Aquí en el artículo 50 sí que se ha introducido alguna novedad adicional, ¿vale? Y vamos a irla viendo. En las notificaciones, bueno, pues sí te dice la norma que como regla general el Tribunal Económico Administrativo notifica los resoluciones a los interesados, claro, no puede ser de otra manera y ojo, lo tiene que hacer el Tribunal Económico Administrativo. Bueno, pero te dice, además, esta resolución se le tiene que notificar a los órganos legítimos para interponer recurso extraordinario, recurso extraordinario, etcétera. En general, ¿quiénes son estos órganos? Los órganos de la Administración Tributaria o, por ejemplo, el recurso extraordinario de unificación de doctrina, la Dirección General de Tributos, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque son los que pueden interponer el recurso extraordinario cuando proceda, o sea, el recurso extraordinario, acordaos que no solo puede interponer el interesado, sino también los órganos de la Administración, los directores generales de departamento, etcétera, ¿vale? Directores de departamento de la EAT, etcétera. Y el recurso extraordinario de alzada para unificación de criterio, también los directores de departamento, y el recurso extraordinario para unificación de doctrina, la Dirección General de Tributos. Pues hay que notificárselo también a estos órganos, ¿vale? Ya se hacía, ¿vale? Y ahora pues lo vuelve a incorporar, ¿vale? Te habla también el cómo se tienen que hacer las notificaciones. Entonces, ¿cuál es la regla general? Bueno, pues como regla general, ¿vale? Te dice, como regla general, el que esté obligado a recibir notificaciones por medios electrónicos conforme a la Ley General Tributaria, pues obviamente tiene la obligación de recibir las notificaciones por estos medios. El resto, pues el resto por lo que ellos señalen, de la forma en que ellos señalen, ¿vale? Entonces, vamos a ver, ¿qué te dice la norma? Hombre, si un obligado tributario, cuando interpone, por ejemplo, la reclamación, manifiesta la opción de que quiere por medios electrónicos y además pone un domicilio expreso a efectos de notificaciones, bueno, pues se coge, se envía todo por medios electrónicos y punto, ¿vale? Si posteriormente, cuando el reclamante no esté obligado a relacionarse electrónicamente por la administración, si después de haber señalado que la notificación se haga por medios electrónicos incluyera un domicilio a efectos de notificaciones, sin decir nada expresamente, lo importante aquí es sin decir nada expresamente, ¿vale? ¿Qué es lo que le decimos? Oiga, se le va a requerir en este domicilio para que nos diga expresamente si quiere recibir las notificaciones por medios electrónicos o no, ¿vale? Que en todo caso, que no contesta, bueno, pues ya está, pues se sigue la notificación por medios electrónicos, ¿vale? Y en todo caso, si después de notificar un domicilio a efectos de notificaciones el reclamante opta por medios electrónicos, bueno, pues hace por medios electrónicos y
¿vale? En todo caso, bueno, pues te introduce también alguna opción de cómo se hacen estas notificaciones, ¿vale? Eh, la- l- Cuando la notificación deba hacerse en el domicilio y haya varios domicilios, el que ha designado el interesado, cogemos el último de los que ha designado, ¿vale? Si no se ha designado ningún lugar efecto de notificaciones, vamos a coger el domicilio fiscal del interesado, ¿vale? Y si ni ha puesto ningún domicilio, ni además podemos conocer el domicilio fiscal, ¿vale? Pues entonces hacemos las notificaciones conforme al 112 de la Ley General Tributaria, notificación por comparecencia, ¿vale? En todo caso, notificación en papel, por con un certificado o mediante un funcionario que haga constar en una diligencia de constancia de hechos, ¿vale? Que se va a incorporar dicha notificación y esto se va a incorporar al expediente, ¿vale? Pues tampoco se innova mucho. Artículo 51 del reglamento de revisión. El artículo 51 sí que ha incluido cosas nuevas, ¿vale? Sí que ha incluido cosas nuevas, ¿vale? Y sí que te habla, en cuanto a las costas del procedimiento, que se podría, por parte, o sea, como regla general, no tiene costas el procedimiento económico administrativo, ¿vale? No obstante, cuando se entiende que manifiestamente hay mala fe y hay falta de fundamento en este recurso, en esta reclamación, se pueden poner costas, ¿vale? Entonces, te establece una norma de cuantificación de costas, en principio un 2% de la cuantía de la reclamación, mínimo 150 euros o 500 euros, en función de si es órgano unipersonal o es un órgano colegiado, ¿vale? Y quién además acuerda, quién va a realizar este expediente para el cobro de las costas. El delegado de Economía y Hacienda, solo un matiz. Acordaros, delegado de Economía y Hacienda no es delegado de la EAT, ¿vale? Son órganos distintos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues se le da un plazo al 62, un periodo voluntario, para que pague estas costas y ya luego pasaría a la vía de apremio y ella sí que se cobraría por parte de la administración tributarias. Las costas solo se van a poder poner si ha habido una desestimación de la pretensión del obligado tributario, porque si ha habido una estimación parcial ya no cabría condena de costas, ¿vale? Y no cabe un recurso administrativo, ¿vale? Aunque sí que se podría hacer en el caso de que proceda recurso de alzada, bueno, pues se podría revisar esa condena de costas al recurso de alzada, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Si no hay recurso administrativo, no quiere decir que no haya posibilidad de recurso, es que hay que ir directamente a contencioso administrativo, ¿vale? En general, las costas es algo realmente infrecuente, ¿vale? Realmente infrecuente y por eso pues se intenta que haya más condenas en costas, o yo creo en la norma, o por lo menos que sea más sencillo de exigirlas, ¿vale? Algún tema de competencias, ¿vale? Y muy básicamente, cuando interviene el Tribunal Económico Administrativo Central ya no hay un problema de competencias, ¿vale? Porque el Tribunal Económico Administrativo Central en principio siempre va a tener preferencia, ¿vale? Porque pues, si ellos entienden que son los competentes, siempre tienen preferencia, ¿vale? Algún tema más, ¿vale? Por comentaros, el 58 bis, la cuestión prejudicial, ¿vale? Aquí simplemente, muy simplemente, lo que ha hecho la norma, que os lo acompaño aquí, un poquito a continuación, es incorporar un desarrollo del 237 de la Ley General Tributaria, de las cuestiones prejudiciales, ¿vale? ¿Qué es una cuestión prejudicial? Pues básicamente cuando un tribunal español y el TEAC se entiende como un tribunal español tiene dudas sobre cómo se aplicaría una norma del ordenamiento comunitario o sobre la corrección de una norma española, su integración dentro con el ordenamiento comunitario, entonces quien le tiene que resolver esa cuestión es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces, mientras se resuelve esa cuestión, ¿qué es lo que ocurre? Queda en suspenso el procedimiento económico administrativo. ¿Vale? Pues simplemente esto te lo desarrolla el 237 de la Ley General Tributaria, ¿vale? Y lo que han hecho es introducirlo dentro del reglamento de revisión. Vale, ya está. Básicamente sería eso, ¿vale? Alguna cosilla adicional, ¿vale? Que sería en el 61 del reglamento de revisión, ¿vale? Te establece la norma, ¿vale? Algo que ya estaba, ¿vale? En el 241 de la Ley General Tributaria. Te dice, de acuerdo con el 241.3 de la Ley General Tributaria, el escrito de imposición de recurso alzado ordinario puede acompañarse de la solicitud de suspensión. Vamos a ver, ¿qué era esto? Era
cuando el recurso alzado ordinario no solo el recurso alzado ordinario se puede interponer o bien por el reclamante si no está de acuerdo o bien por los órganos de la administración, básicamente directores de departamento. Esto es, yo no estoy de acuerdo con lo que ha dicho el TEAR en primera instancia. ¿Por qué? Porque ha anulado la liquidación y yo creo que no es correcto. Eso lo dice la administración. La administración lo impone. Esto siempre se ha podido. ¿Qué ocurre? En la reforma del 2015, lo que dijeron en el 241 es que además se podía, por parte del director de departamento correspondiente, solicitar la suspensión de la ejecución. Esto es, el TEAR en primera instancia ha dado la razón al obligado tributario y, por tanto, hay que anular la liquidación. ¿Vale? Hay que anular esa liquidación. Entonces, se puede solicitar, ¿vale? En estos casos, por parte del director de departamento, no solo se impugna esta resolución del TEAR en primera instancia, sino que además se solicita suspender la ejecución. Esto es, oiga, hasta que resuelva el TEAR, yo no anulo la liquidación, ¿vale? Suspendo esa ejecución, ¿vale? ¿Cuándo? Pues cuando se entienda que hay indicios racionales de que si no, pues va a haber problemas de cobro, ¿vale? Pensar que si no hay que anular la liquidación y además habría hasta que devolver las garantías, ¿vale? Eso es lo que intenta impedir esta norma. Bueno, pues eso, ¿qué es lo que han dicho, qué es lo que ha dicho la norma? Bueno, pues en estos casos, obviamente la administración, que es la que solicita esto, tiene que acompañar su petición con un informe en el cual justifique estos indicios racionales de que de otra manera el cobro de la deuda va a ser frustrado o gravemente dificultado. ¿Vale? Bueno, básicamente, bueno, las cuestiones que quedan tampoco son excesivamente complejas. Este documento que tenéis aquí en la presentación, que no sé si estáis viendo grande o pequeño, os lo voy a poner, ¿vale? Os lo pongo en el campus para que lo veáis, porque ahí se acompaña, bueno, pues algún matiz más que adicional, que ya os digo, con el pequeño comentario, pero no es tampoco especialmente relevante, ¿vale? Ya lo básico ya lo hemos visto. ¿Qué os iba a comentar? Sucesivos, si tenéis dudas sobre estos temas, pues me lo planteáis para el campus. Tenéis que resolver un supuesto que os lo he puesto en el campus para que lo resolváis durante lo que os queda de semana. Bueno, pues en las próximas semanas, si no podéis esta. Y por otro lado, bueno, pues seguiremos viendo novedades del reglamento reglamentarias, pues un poquito más adelante cuando nos toque dar alguna otra charla, ¿vale? Entonces, daros un mensaje de mucho ánimo, de tranquilidad, ¿vale? Porque, bueno, es verdad que han cambiado cosas, tampoco han cambiado tantas, ¿vale? Y, bueno, pues no es daros un mensaje de tranquilidad porque, a ver, lo básico que es el 95% de lo que os va a entrar en el examen, o el 98% de lo que os va a entrar, ya lo sabéis, que es lo que está en la Ley General Tributaria o lo que está en la parte de los reglamentos que hasta ahora hemos estudiado, ¿vale? Así que tranquilos, que ya os digo que tampoco ha habido tanto cambio y no hay por qué agobiarse, ¿vale? De hecho, bueno, pues podríamos incluso dar charlas o de novedades, o si queréis se pueden dar charlas también de otros temas en los días que nos quedan, ¿vale? Pues nada, ya sin más me dice Blanca, sobre el tema 21 ya no hay más clases. Claro, la charla del tema 21 era esta, inicialmente yo la había enfocado más para el tema del procedimiento económico administrativo, la suspensión, etcétera, pero sí que hubo alguna sugerencia, ¿vale? Hubo algunas sugerencias sobre el tema de, digamos, entrar a ver las novedades que afectaban a estos temas. Por eso es por lo que cambié, ¿vale? No te preocupes, María, que las vamos a ver, ¿vale? O sea, antes del examen vemos las novedades, ¿de acuerdo? Ya veré si lo encajo en la siguiente quincena o lo que hago es que lo encajamos pues antes del primer examen como algo aparte, ¿vale? Pero en todo caso, no te preocupes que antes del examen vemos el resto de novedades, ¿de acuerdo? Vale, bueno, o sea, no sé si o por documento o por presentación, pero me imagino que sea básicamente por presentación, las vamos a ver, ¿de acuerdo? Vale, y aún así, insisto, no son novedades especialmente relevantes. O sea, esto no tiene nada que ver con la reforma del 2015, cuando cambió bastante de la Ley General Tributaria y ya ni hablaros de la del 2012, donde hubo muchos más cambios, ¿vale? Son novedades relativamente, no son bastante limitadas, son cosas muy técnicas y salvo algún matiz, ¿vale? Bueno, pues sin más, que es un placer el que hayáis estado y el veros ahí, la verdad es que me gusta cuando hay mucha audiencia y cuando participáis, ¿vale? Así que nada, sin más, cualquier duda,
plantearla por el foro, que para eso estoy, ¿vale? Un placer estar con vosotros.